significa que el hablar en lengua es una señal de la fe. ¿Por qué tengo que hablar en lengua? Porque es una señal de que yo he creído. ¿Para quién es hablar en lenguas? Para toda la iglesia. Significa que el hablar en lengua es una señal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha generado mucha controversia y, en ocasiones, divisiones dentro de la iglesia cristiana: el don de lenguas. En muchas congregaciones se enseña que este don no solo está vigente, sino que es una manifestación poderosa del Espíritu Santo. Jesús estaba diciéndole a los discípulos: todo lo que viene será una señal. Significa que el hablar en lengua es una señal de la fe. ¿Por qué tengo que hablar en lengua? Porque es una señal de que yo he creído. Necesitamos, es una necesidad hablar en lengua. Como todo en la vida, si yo recibo el bautismo y no hablo mis lenguas, se oxida. Un anhelo del apóstol Pablo: que toda la iglesia hable en lenguas. Un anhelo del apóstol Pablo: que toda la iglesia hable en lenguas. Quizás hayas presenciado servicios donde hablar en lenguas se presenta como una señal evidente de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo. Pero esto nos lleva a reflexionar y a plantearnos algunas preguntas clave. ¿Qué nos enseñan las Escrituras sobre este don? ¿Era este un don universal para todos los creyentes o tenía un propósito específico en la iglesia primitiva? ¿Deberíamos verlo como una evidencia indispensable del bautismo o llenura del Espíritu Santo? A lo largo de este análisis exploraremos las bases bíblicas, históricas y teológicas de esta práctica. Nos preguntaremos si las experiencias actuales reflejan lo que el Nuevo Testamento enseña sobre el uso del don de lenguas, y veremos cómo diferentes perspectivas dentro de la iglesia han abordado este tema. Para enriquecer esta discusión, contaremos con la participación de los pastores Armando Alducín y Miguel Núñez, quienes compartirán sus puntos de vista y nos ayudarán a profundizar en este tema tan importante para la fe cristiana. Uno de los pasajes más citados por los defensores de la vigencia del don de lenguas es Hechos 2, del 1 al 4, donde se relata el día de Pentecostés. En este evento, los apóstoles y otros discípulos recibieron el Espíritu Santo, y como señal de este bautismo comenzaron a hablar en otras lenguas. Quienes defienden esta postura sostienen que este pasaje muestra cómo el hablar en lenguas fue una manifestación sobrenatural y visible del poder del Espíritu Santo. Otros pasajes en el libro de los Hechos, como Hechos 10, del 44 al 46, en la conversión de Cornelio y su familia, y Hechos 19, 6, con los discípulos en Éfeso, refuerzan esta idea. En ambos casos, los creyentes comenzaron a hablar en lenguas al recibir el Espíritu Santo, interpretándose esto como evidencia externa del bautismo espiritual. Aunque es cierto que el libro de los Hechos menciona eventos donde hablar en lenguas acompaña el recibimiento del Espíritu Santo, es fundamental analizar estos pasajes en su contexto histórico y teológico. En lugar de asumir que describen una norma universal y perpetua para la iglesia, el evento en Pentecostés fue único e irrepetible, marcando el cumplimiento de la promesa de Jesús y la inauguración de la iglesia en poder. Las lenguas en este caso eran idiomas conocidos por los oyentes, permitiendo que las multitudes de diferentes naciones entendieran el mensaje del Evangelio. No se trató de un lenguaje celestial o estático, sino de un milagro diseñado para autenticar el inicio del ministerio de la iglesia a nivel mundial. En ambos casos, las lenguas aparecen como una señal específica para confirmar que los gentiles, Hechos 10, y ciertos discípulos de Juan Bautista, Hechos 19, habían recibido el Espíritu Santo, al igual que los judíos en Pentecostés. Estos eventos cumplen el patrón de Hechos 1, 8, mostrando que el Evangelio se extendía en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En ningún momento estos pasajes enseñan que hablar en lenguas sea un requisito o una evidencia universal del bautismo del Espíritu Santo para todos los creyentes. Pablo, en 1 Corintios 12, 30, deja claro que no todos los creyentes hablarán en lenguas. ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos?
La respuesta implícita es un rotundo no. Si hablar en lenguas fuera la evidencia del bautismo del Espíritu Santo, entonces todos los creyentes deberían poseer este don, lo cual contradice el propio argumento de Pablo. Además, en Gálatas 5, 22 al 23, Pablo describe el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio, como las evidencias visibles de la obra del Espíritu Santo en el creyente, sin mencionar las lenguas. En Efesios 1, 13 al 14, Pablo afirma que todos los creyentes son sellados con el Espíritu Santo al creer en el Evangelio. No se menciona hablar en lenguas como parte de este sello, sino que la posesión del Espíritu es una garantía para todos los creyentes, independientemente de experiencias visibles o dones específicos. Además, Romanos 8, 9 establece que, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Esto indica que todos los creyentes tienen al Espíritu Santo, sin necesidad de una evidencia externa como las lenguas. El don de lenguas en Hechos no debe interpretarse como una evidencia universal y continua del bautismo del Espíritu Santo. Más bien, fue una señal específica y temporal en momentos clave de la expansión del Evangelio en la iglesia primitiva. La verdadera evidencia de la obra del Espíritu en la vida del creyente es el fruto del Espíritu. Gálatas 5, 22 al 23. La transformación del carácter y la fe perseverante en Cristo. Las lenguas y otros dones milagrosos cumplieron su propósito en el siglo I y ya no son una práctica vigente en la iglesia actual. Antes de seguir indagando en este tema, escuchemos un momento al pastor Armando Alducin y al pastor Miguel Núñez. Y los corintios eran tan carnales que el don de lenguas lo comenzaron a usar como se usa actualmente, indebidamente. El Espíritu Santo tuvo que escribir un capítulo entero para reglamentar un don. Imagínense ustedes lo importante que es para Dios, porque no estamos en contra de ningún don. Creemos en los dones espirituales, pero no creemos en los extremos, que los llevemos al extremo, que es lo que está pasando en muchas iglesias. Dice en 1 Corintios 14, versículo 15 y 16, que pues, oraré con el Espíritu, pero también oraré con el entendimiento. O sea, no divorcies tu mente de tus experiencias. No hay tal cosa de que y tiemble, yo no sé lo que estoy pasando, o que me caigo al suelo y me desmayaron y no supe lo que pasó. ¿Sabes una cosa? ¿De dónde sacaste esto? Eso lo hacen los faquires en la India. Entonces, Dios no quiere que nos desconectemos de la mente. Es peligrosísimo, por eso es peligrosísimo el hipnotismo. Nunca permitas que nadie te hipnotice, porque es la cautividad de la mente en la mente de otra persona, para que esa persona te inyecte o te contagie sus mentes, sus pensamientos y te manipule mentalmente. Entonces se usó con el frontage, ¿verdad? Con la apariencia para curar enfermedades. El primero que experimentó con esto fue Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, que era ateo, que renunció a Cristo y que blasfemó contra Dios. El padre de la psicología moderna. Ahí tiene su fundamento la psicología moderna, en un ateo evolucionista y humanista. Entonces dice la Biblia, oraré con el entendimiento. Mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, versículo 15, pero oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Y dice versículo 19. Pero en la iglesia, en la reunión, en la asamblea, prefiero hablar, dice Pablo, 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros, que 10,000 palabras en lengua desconocida. Yo me acuerdo en los 80s, cuando muchos hermanos amados, carismáticos, me comenzaron a perseguir tremendo. Y yo no estaba en contra de esto, estaba en contra de lo que estaban haciendo. Porque me invitaban a iglesias donde todo está rajala, mamá, chile, chino con japonés o quién sabe qué era. No eran ni dialectos mayas, náhuatl. O sea, era una algarabía tremenda. Yo le decía al pastor, oye, pero la Biblia dice en Corintios 14 que en la iglesia está prohibido que todos hablen en lenguas. Hermano, ¿pero por qué? Porque dice aquí en el versículo 23, si toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran en doctos o incrédulos, ¿no dirán que están locos y listos para el manicure? Entonces,
Me acuerdo cuando yo llevé a mi mamá por primera vez a una iglesia, me dijo, ¿dónde me trajiste? Me dijo mi mamá. Una comenzó a hacer así como reguilete y la tumbó y mi mamacita al suelo con toda la bolsa, porque salió a bailar en los pasillos. Otro el periódico, y te cae y se va para atrás y le cayeron al suelo a 2 primos míos encima, casi se descalabra mi prima. Salieron corriendo de la iglesia y todos, ¿qué están haciendo? Dice mamá, yo he ido a los hospitales psiquiátricos y no he visto tanta loquera. Qué mal testimonio, ¿verdad? El Espíritu Santo sabe lo que está haciendo. Ahora dice la Biblia en el versículo 26 y Pablo ya los calma. ¿Qué hay pues, hermanos? Tranquilino, pino, cocolino. Cuando se reúnen, cada uno de ustedes, tiene salmo, doctrina, lengua, revelación, interpretación, hágase para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, aquí están las reglas. Por favor, esto sea por 2, a lo más 3, y por turno y uno interprete. Y si no hay intérprete, cállate, no hables en lenguas, habla para ti mismo. Di lo que quieras ahí por dentro de ti mismo y para Dios. ¿Por qué? Porque si hay una persona nueva que está junto a ti y te oye a la machila y saca la bazooka, dicen que son lenguas de guerra. Pues, ¿qué es esto, verdad? O sea, pues la gente del mundo no entiende esto. Y se vino esta costumbre a las iglesias, invadió esto, y como decía Hitler, cuando una mentira se repite 100 veces, se acaba aceptando por verdad. Y todas estas cosas se aceptan en muchas iglesias como algo que ya y no está en la Biblia. Nos estamos alejando de la palabra de Dios. Bueno, para comenzar, el don de hablar en lengua es una habilidad especial que el Espíritu Santo confiere al creyente. No es el bautismo del Espíritu Santo, como ya explicamos en un podcast anterior. Algunos entienden esa lengua de manera diferente a como nosotros la entendemos. Para algunos, esa lengua extraña es básicamente un lenguaje humano que el creyente no conocía, no aprendió, no estudió. Y esto se basa básicamente en la experiencia de Pentecostés, en Hechos 2, cuando la gente llegó a escuchar el mensaje de Pedro y cada cual que estaba escuchando el mensaje lo estaba escuchando en su propia lengua. Pero Pedro no estaba hablando en lenguas, Pedro estaba hablando en arameo, estaba hablando en hebreo, y quienes escucharon en un lenguaje humano que era conocido y que era propio de la tierra de donde él provenía, porque había gente de todas partes del mundo, dice el texto en ese momento. Pablo habla del don de hablar en lenguas en 1 Corintios 13, pero lo describe en el 14 con lujo de detalle. Y habla de que aquel que habla en lenguas se edifica a sí mismo y es un lenguaje entre él y Dios. Que cuando no hay nadie que interprete ese lenguaje, no hay nadie que esté presente para interpretar el lenguaje, eso no edifica a tu hermano en lo más mínimo. Y de hecho, cuando no hay nadie que pueda interpretar, aún en la iglesia de Corintios, Pablo enseñó que la persona debiera callar, que debiera silenciarse. Y la razón del silencio es que no está edificando al hermano. De hecho, Pablo dice, ¿cómo va a decir tu hermano amén a una cosa que él no está entendiendo? Aún más, Pablo instruyó que si iban a hablar en lenguas, que no debieran hablar más de 2 o 3 a lo sumo. Y en orden, 2 o 3 a lo sumo y en orden. Y luego explica por qué. Dice, porque si viene gente no creyente, vienen incrédulos, si entran aquí están todos hablando en lenguas, ¿no pensarían ellos que están todos locos? Pues tú te das cuenta que el apóstol Pablo entendía que ese don era algo conferido al creyente y que tenía que ver con su comunicación con Dios, que el que profetiza, dice Pablo, es superior al que habla en lenguas, porque el que profetiza habla a los hombres para entendimiento, para edificación del cuerpo de Cristo, pero el que habla en lenguas simplemente se edifica a sí mismo y está hablando entre él y Dios. Ahora la pregunta que tenemos que hacernos entonces es ese lenguaje al que Pablo se refiere en 1 Corintios 14 diferente a la experiencia de Hechos 2. Bueno, yo entiendo que sí,
Porque en Hechos 2 no se requirió de ningún intérprete. Pedro habló en su propio lenguaje y quien escuchó sin intérprete entendió lo que Pedro estaba diciendo. En el caso de este otro lenguaje, sí se requiere de un intérprete y la persona que está hablando en una lengua distinta a la que la persona que está escuchando incluso conoce, que no fue el caso en Hechos 2. Lo otro es que en Hechos 2 el don que se dio en ese momento sirvió para evangelización de los perdidos. Pedro habló, la gente oyó en su idioma y 3,000 personas nacieron de nuevo. En 1 Corintios 14 se nos dice que ese lenguaje es entre el creyente y Dios, número 1, y número 2, que no es para la edificación del otro, a menos que haya alguien que interprete. Por tanto, jamás podría ser usado de manera evangelístico este otro lenguaje de 1 Corintios 14. Por eso nosotros lo diferenciamos. Y en eso estriba básicamente la diferencia. No he entrado en la controversia de si ese don está presente o no está presente al día de hoy, porque esa no era la pregunta que se nos había enviado. En Marcos 16:17, Jesús declaró: «Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas». Este pasaje es considerado por los defensores como una promesa de que el don de lenguas estaría disponible para todos los creyentes que experimentaran la llenura del Espíritu Santo. Aunque algunos cuestionan la autenticidad de este texto, quienes están a favor sostienen que refleja la intención de Jesús de que los dones continuaran vigentes en la iglesia. Marcos 16:17 debe analizarse dentro del contexto bíblico general, interpretando las escrituras con otras escrituras. Aunque Jesús menciona señales que seguirían a los que creen, como hablarán nuevas lenguas, no se presenta este pasaje como una enseñanza normativa o universal para todos los creyentes en todas las épocas. Varios textos bíblicos ayudan a comprender esta afirmación. Pablo pregunta: ¿hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? La estructura retórica de la pregunta implica un claro no. Este texto indica que los dones del Espíritu, incluyendo las lenguas, son distribuidos soberanamente por Dios entre los creyentes, según su voluntad. 1 Corintios 12:11. Por lo tanto, las lenguas no son una evidencia universal de la fe ni una promesa para todos los creyentes. El libro de los Hechos muestra que las lenguas no fueron una experiencia común para todos los creyentes, sino una señal específica para momentos clave en la expansión del Evangelio. En Hechos 2, las lenguas eran idiomas conocidos que permitieron que las personas de diferentes naciones escucharan las maravillas de Dios en su propio idioma. En Hechos 10 y 19, las lenguas confirmaron que los gentiles y ciertos discípulos de Juan Bautista también habían recibido el Espíritu Santo. Estos eventos fueron únicos y no establecidos como regla para todos los cristianos. En Gálatas 5:22 al 23, Pablo describe el fruto del Espíritu como amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Estas cualidades, y no las señales milagrosas, son el verdadero testimonio de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Si hablar en lenguas fuera un requisito universal, habría sido mencionado aquí, pero no lo es. Las señales mencionadas en Marcos 16:17, como echar fuera demonios, hablar nuevas lenguas y sanar enfermos, se cumplieron en el ministerio apostólico. Estas señales fueron dadas para autenticar el mensaje del Evangelio y el inicio de la iglesia. Hebreos 2:3 al 4. Sin embargo, no se establecen como un mandato para todos los creyentes, sino como evidencia temporal del poder de Dios en un contexto histórico específico. Marcos 16:17 debe ser entendido a la luz de toda la Escritura. Las lenguas y otras señales mencionadas no son evidencias universales de fe ni promesas para todos los creyentes, sino que tuvieron un propósito específico en el establecimiento de la iglesia primitiva. El verdadero testimonio de la obra del Espíritu en la vida de un cristiano es el fruto del Espíritu y la transformación continua a la imagen de Cristo. En 1 Corintios 12, del 7 al 10, Pablo menciona el don de lenguas como parte de los dones espirituales otorgados por el Espíritu Santo. Según los defensores de su vigencia, esto indica que el don no estaba limitado a los apóstoles, sino que se extendía a los creyentes en general. Además, en 1 Corintios 14:39, Pablo anima a los creyentes a no impedir el hablar en lenguas, lo que se interpreta como una aprobación de su uso continuo en la iglesia. La interpretación de 1 Corintios 12, del 7 al 10 y 14:39, debe ser analizada en su contexto histórico y bíblico, considerando el propósito específico de los dones espirituales en la iglesia primitiva.
En 1 Corintios 12, del 7 al 10, Pablo describe diversos dones espirituales, incluido el don de lenguas, como manifestaciones del Espíritu dadas a cada uno para provecho. Sin embargo, en el mismo capítulo, 1 Corintios 12, 11, Pablo enfatiza que el Espíritu Santo distribuye los dones como Él quiere, no como el creyente lo desea. Más adelante, en el versículo 30, Pablo pregunta retóricamente, ¿hablan todos lenguas? Dejando claro que no todos los creyentes recibieron este don, refutando la idea de que era universal. El propósito principal de los dones, según el contexto, era edificar la iglesia y autenticar el mensaje del Evangelio durante su establecimiento. Esto se alinea con Hebreos 2, 3 al 4, donde se afirma que Dios corroboró el mensaje apostólico con señales y prodigios, incluidos los dones espirituales. Una vez establecido el fundamento de la iglesia y completado el canon bíblico, estos dones extraordinarios ya no eran necesarios. En 1 Corintios 14, 39, Pablo dice, «No impidáis el hablar en lenguas». Sin embargo, este mandato debe entenderse en su contexto inmediato y general. En este capítulo, Pablo pone límites claros al uso de las lenguas, señalando que las lenguas deben ser interpretadas para edificar a la iglesia. 1 Corintios 14, 27 al 28. El hablar en lenguas sin interpretación es inútil para la congregación y no edifica. 1 Corintios 14, 6 al 9. La profecía es superior a las lenguas porque edifica a toda la iglesia, mientras que las lenguas sin interpretación solo edifican al individuo. 1 Corintios 14, 5. El énfasis de Pablo no es en promover el uso continuo de las lenguas, sino en regularlo debido a los abusos en Corinto. Además, este capítulo refleja una situación específica de la iglesia primitiva, antes de que los dones milagrosos cumplieran su propósito. 1 Corintios 13, 8 al 10, declara que los dones como las lenguas cesarán cuando llegue lo perfecto. Desde una perspectiva cesacionista, lo perfecto se refiere a la plenitud de la revelación bíblica en el canon completo. Una vez que la escritura estuvo completa, los dones milagrosos ya no eran necesarios para autenticar el mensaje del Evangelio.